estos movimientos que se está realizando en la cuenta. Entonces, hay casos en los cuales nosotros hemos tenido, yo le digo, ¿no? De 10 casos, 5 o por ahí, en los cuales ha habido sustento por donaciones, por préstamos, por pensiones, por bonos, por rentas de afuera, ¿no? Y los 5 restantes son casos que hemos tenido que, de alguna otra manera, justificar con legalizaciones actuales, pero donaciones anteriores que no están ni siquiera respaldadas por algún documento, ¿no? O préstamos también. Entonces, ahí lo que hemos presentado como mínimo son los estados de cuenta bancarios, declaraciones juradas de donación, por ejemplo, actualizadas a la fecha, para que esto permita justificar esa diferencia patrimonial, ¿no? Entonces, atendiendo a ello, pues lo que yo sugiero, y lo he planteado en este caso, pues a las empresas, bueno, más que todos los contribuyentes, porque esto llega a persona natural, es que si usted, por ejemplo, en el año 2022, 2023, recuerda haber recibido un importe considerable en su cuenta, que no puede ser sustentado, y tiene alguien que le ha prestado dinero o que le ha donado dinero, tiene que hacer un acta y mandarla a legalizar ahora, porque es probable que es una, si bien es cierto, la anual de renta de 2023 recién se va a presentar entre marzo y mayo de este año, según el programa que se ha establecido para ello, es probable que SUNAT le requiera dicha información o documentación. Por eso comentamos, ¿no?, que resulta importante, ¿no?, que tengamos en cuenta esos elementos, porque imagínese usted que no podamos sustentar la donación o el préstamo con documentación sustentatoria o que acredite que efectivamente es un acto de disposición a título gratuito. Todo ese monto, la administración lo va a considerar como incremento patrimonial y sobre 29,5% de una eventual fiscalización se lo puede cobrar como renta obtida, como renta que no ha tributado o renta que no pagó. Entonces tengamos en cuenta eso para justificar estas operaciones. Tema importante, entonces, el punto de partida va a ser la esquema de citación por inconsistencia patrimonial o renta del capital del trabajo. Ahora, SUNAT, por ejemplo, está notificando estas cartas, pero asumiendo que la inconsistencia o la renta no declarada es por renta del trabajo. Porque incluso usted me podría decir, doctor, pero lo que pasa es que yo arriendo bienes, me pagan, pero yo no he tributado, ¿no? Entonces todos esos ingresos de alquiler se han ido acumulando, pero SUNAT me pide que presente información del tributo 3073. Y el 3073 no tiene nada que ver con el alquiler, es una renta de trabajo. Entonces, ¿qué documentación podríamos presentar para efectuar esta acotación o explotación? Yo diría que en esos casos, si usted ha celebrado contratos de arrendamiento, pero no están sustentados en algún documento que pueda identificar, ¿no?, que esto viene justamente de una operación con terceros que ha sido validada, lo que hay que tener en cuenta solamente es los contratos, ¿no?, que podamos de alguna otra forma justificar, que podamos identificar, y todo ello a partir de lo que vendría a ser la documentación probatoria o sustentatoria respectiva. Es decir, mandar a legalizar los contratos, pagar el impuesto a la renta, que es el 5%, y subsanar esa omisión. Porque lo peor que puede pasar es que si nosotros no sustentamos que ese arrendamiento o esa renta viene de arrendamiento, ¿no? No podamos considerar pues este tipo de obligación, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que prácticamente corresponde a aquello que ya la empresa ha podido realizar en estas operaciones con terceros, ¿no? Muy bien. Entonces, considerando ello, lo importante, creo yo, en este tipo, digamos, de incidencias, es identificar también cómo se va a poder realizar este tipo de obligaciones al momento en que SUNAT nos requiere esta información o nos justifique justamente esta notificación que puede ser materia de observación. Simplemente presentar los contratos que sean pertinentes para justificar o para identificar que no hay una inconsistencia patrimonial que haya podido ser atribuible o detectada por parte de la administración tributaria, ¿no? Eso para efecto de lo que vendría a ser estas obligaciones. Y en el caso de lo que vendría a ser las formalidades que habría que observar para presentar los documentos, lo importante es que si no lo tenemos legalizado, tratemos de legalizarlo a efectos de evitar alguna contingencia por mayor, ¿no? Algún tipo de reparo, algún tipo de omisión.
¿Qué pasa cuando nos notifican la esquela entonces? Ya les había dicho que el anexo uno básicamente tiene la imputación que nos está haciendo la administración tributaria de cuál es la inconsistencia patrimonial que se ha detectado, ¿no? Pero luego tenemos el anexo 2, ¿no? Y el anexo 2 es un anexo en el cual la administración tributaria ya nos informa, ¿no? Que prácticamente tenemos que presentar cierta documentación. Entonces, ¿cuál es la información que nosotros vamos a presentar como consecuencia de lo que la administración tributaria ya nos está requiriendo, ¿no? Bueno, en esos casos lo que se va a presentar básicamente es aquello que nos está pidiendo la administración en ese anexo, como son, por ejemplo, los contratos, los estados de cuenta, las obligaciones que seguramente tengan que ver con estas formalidades que de repente no hemos cumplido o no hemos podido acreditar. Normalmente piden incluso operaciones vinculadas con lo que vendría a ser, pues claro está, omisiones vinculadas con contratos de donación, actas sustentatorias, actas de junta, operaciones swap, ¿no? Débitos o giros del exterior. Entonces, eso lo va a pedir en el anexo 2, ¿no? Nos dice, acompañe usted la documentación que respalde esta inconsistencia y esa información justamente la que les comento, ¿no? La que forma parte del anexo 2, que básicamente son contratos. No he visto casos en los cuales se observe el contrato porque el contrato no esté legalizado, pero de preferencia hay que legalizarlo, porque si no se puede asumir que lo hemos hecho el día anterior, ¿no? Pero legalizándolo, por lo menos le damos fecha cierta y entraríamos pues a una discusión de cuál es finalmente la documentación o la información que deberíamos presentar, ¿no? Para sustentar ese tipo de operaciones. Nos hacen una pregunta interesante también sobre el caso del anticipo legítimo o el adelanto de la herencia, ¿no? ¿Cómo sustentaría estos ingresos? Si una persona recibe todos los meses en su cuenta personal un adelanto de herencia por parte de las empresas del padre, ¿habría un impuesto por pagar? No, no. Les explico por qué. Lo que pasa es que el anticipo legítima viene a ser un concepto civil que respalda que lo que la persona prácticamente ha generado en vida decide dárselo a deudero en forma anticipada, es decir, antes que deje este mundo, ¿no? Entonces puede darse un anticipo legítima en bienes, pero también en acciones y derechos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos el anticipo legítima y al momento de recibirlo, pues no estamos sustentándolo en algún documento? O sea, simplemente nos depositan, ¿no? Tendríamos que tener un documento en el cual se señale, si es anticipo legítima propiamente dicho, que este importe que se va a depositar de manera mensual responde a un anticipo legítimo. Recuerde que el anticipo legítimo no es un acto solamente convencional, o sea, que el papá le diga al hijo o a la hija, o la mamá o viceversa, sabes que este monto te lo hizo un anticipo legítimo, sino que tiene un acto ante notario público, porque recuerden que se está disponiendo de la herencia. Entonces, si yo, por ejemplo, al final de la vida voy a dejar en herencia, imagínense, ¿no? Cierta cantidad de dinero, y al momento de hacer la distribución, no todos reciben por igual, porque uno recibió como anticipo legítima, lo lógico, lo justo sería que el que ya recibió su anticipo, al momento de la herencia no reciba o reciba menos que los otros dos, ¿no? Pero para que eso proceda o para que eso se haga, tiene que estar en conocimiento del notario, ¿no? Por eso el notario levanta un acta en la cual se deja constancia pues del anticipo legítimo que se ha producido. Entonces, yo lo que haría sería primero, ya que nos han hecho esta pregunta, regularizar ante notario, ¿no? Que los conceptos que ya se vienen depositando, inclusive con años anteriores, viene esto del 2023 o 2022, son parte del anticipo legítimo. Esa acta que el notario va a legalizar va a servir para los depósitos que sean a partir de dicha fecha, como los depósitos que se han hecho antes, como una justificación de que el monto que se ha recibido forma parte de un anticipo legítimo. Porque imagínate, si no está ante notario, podría ser parte de una donación. Entonces podríamos darle el tratamiento de donación también. Es decir, ¿sabes qué? Mi papá o mi familiar me viene donando mes a mes esta cantidad como parte de los rendimientos de esa empresa. Con lo cual para la empresa el papá también sería pues un reparo, ¿no? Pues sería un acto de libre disposición. Entonces también podría ser materia de observación por parte de SUNAT, porque si está saliendo dinero de esa cuenta a otra cuenta.
Pero si fuera por anticipo y está sustentado, para mí ahí quedaría la cosa. El problema sería si lo hacemos vía donación, porque tendríamos que decir que es una donación, ¿no? Sobre algo que prácticamente ha generado, en este caso, pues en la persona, en la empresa. ¿Sí? Igual, si es donación, también tiene que estar legalizada, ¿no? Es como decir, como yo acredito que esos 200.000 son míos y yo no genero una renta que supere los 10.000 mensuales. Simplemente en esos casos lo que habría que hacer es tratar de llevar ante notario un documento de donación. O sea, que el papá le dona a la hija tal cantidad por tal año. O sea, los cuales se van a hacer efectivamente depósitos mensuales de 100, o sea, equitativos, ¿no? Hemos hecho también esquelas, mejor dicho, actas de donación, para regularizar la situación de un contribuyente que le llegó una carga inductiva por monto alto. Lo que pasa es que estas cargas inductivas, pues que la licitación no están llegando por montos de 20.000 soles, están llegando de millón para arriba, 1.500.000, 2.000.000, 800.000 soles, montos altos, ¿no? Entonces, lo que yo sugeriría en este caso es, si no se puede hacer vía herencia, porque no hay herencia, hay algo también que me pone, ¿no? Algunas precisiones que nos da su compañera, sí, dice, no, su compañera, perdón, que el padre falleció hace 3 años y el depósito lo hacen las empresas de padre. Aún no hay herencia definitiva y son varios hermanos que también reciben anticipo de herencia. Bueno, si no hay herencia definitiva, eso tendrá que verse pues en el momento de la elección o partición, pero igual lo que se está recibiendo prácticamente es un concepto por monto de herencia, ¿no? O sea, me parece que igual es un anticipo como herencia, o el tratamiento que habría que darle justamente sería de ese. Pero en la práctica lo que yo considero, que en este caso lo que se debería hacer, si no, o si ya falleció la persona y dejó de repente un patrimonio disponible en la empresa y ese patrimonio se está recibiendo mes a mes, igual se tiene que darle forma. O sea, algo ha pasado desde que ha fallecido para que se reciba de manera mensual esa cantidad. Tiene que haber incluso un acuerdo de junta, si hay un acuerdo de junta general o un acta director en el cual se ha validado esto, eso puede servir. Pero recibir una cantidad mensual por anticipo de herencia sin tener un documento que diga anticipo de herencia, sí nos podría complicar un poquito, porque en realidad no hay sustento. No estamos sustentando con un documento este, este importe que se está generando. Habría que ver cómo se puede generar un documento que permita acreditar que esos montos, si bien no hay una herencia definitiva, provienen pues de un anticipo de herencia. Tiene que haber un documento igual. Si no, imagínate, sería como una donación. ¿Y cómo donamos algo si la persona desfalleció? Ahí viene el problema, justamente. Hay que tratar de subsanarlo, ver la forma como se puede regularizar. Les comentaba que una vez que llega la esquela, la administración tributaria nos da un plazo de, bueno, puede ser 10 días hábiles o más, para poder sustentar o cubrir esa omisión que se ha presentado. Entonces, considerando ello, lo que yo sugiero es lo siguiente. En la respuesta a la esquela de citación, hay dos aspectos que tenemos que priorizar. El primero, presentarla dentro del plazo, y el segundo, adjuntar por lo menos algo, ¿no? Lo peor que les puede pasar es que contesten dentro del plazo y que la zona diga que como no han presentado nada, o han presentado poco o casi nada, igual han incurrido en infracción del 177 número 5. ¿Qué es lo que hay que evitar, no? Porque hay que evitar la multa, hay que evitar la cotación, hay que evitar todo aquello que ponga en riesgo lo que vendría a ser pues, el patrimonio del contribuyente. Entonces, en esta esquela, la cual usted va a dar respuesta, ¿no?, a lo que la administración tributaria le está pidiendo, le está solicitando, lo que hay que dejar constancia es que no se ha generado una inconsistencia o incremento patrimonial no justificado, ¿no?, de cajón. Y decir, pues, que en realidad esos ingresos provienen o bien del ahorro, lo cual es cierto, muchos de los ingresos que ustedes han tenido en las cuentas provienen del ahorro, ¿no? Y en otros casos provienen justamente de donaciones, provienen de préstamos, operaciones que se pueden realizar incluso con terceros, ¿no? Entonces, si se cuenta con este sustento para refutar una eventual acotación o observación que pueda hacer la administración tributaria, debería juntar como mínimo, ¿no?, los estados de cuenta bancaria